Continuamos en Hoy por Hoy, en esta jornada de Jueves Santo, y estamos repasando actualidad, yéndonos a la provincia. Y ahora nos vamos a detener en un proyecto que puede ser muy útil, no solo a profesionales de la sanidad, sino incluso a los pacientes. Nos referimos a una guía práctica que se llama Sin Anestesia, guía de supervivencia para profesionales de la salud ante verdades dolorosas, y hablamos de esas situaciones emocionales críticas que se dan cuando se dan situaciones complejas en el ámbito de la salud, cuando hay que hacer comunicaciones dolorosas, cuando todo esto además está sometido al estrés, por un lado, laboral de las personas que tienen que acometer este tipo de comunicación, de diálogo, al fin y al cabo, de poder hablar sobre temas que no son fáciles, y también para los pacientes, para las personas que los reciben. Lo ha realizado un psicólogo, Javier Alcaide, lo pueden encontrar en Amazon, Sin Anestesia, creemos que es un título que seguro que van a recordar, y podemos ya hablar con él por teléfono. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Muy buenas, María José, y buenas a todas las personas que nos estén oyendo. Bueno, pues queríamos conocer un poco este proyecto, porque yo creo que nadie estamos a salvo, ninguna persona está a salvo de una situación en la que se tenga que dar todas estas variables, una comunicación difícil, una situación compleja, que muchas veces tiene que ver con nuestra propia supervivencia, como bien dice además el título de esta guía. Y ante estas situaciones dolorosas, a veces sentimos que no siempre lo hacemos bien, que no siempre lo comunicamos como debemos hacerlo. Y esta guía viene a responder un poco a estas preguntas. Cuando, como profesional de la psicología, te planteaste hacer una guía de este tipo, ¿en qué situaciones te pusiste? ¿Qué es lo que pensaste? ¿En qué punto de partida? Bueno, pues yo lo primero que me venía encontrando, así como de costumbre, eran pacientes que habían pasado por una situación en una mala noticia, y se empezaba a notar como un patrón en que te venían y te decían, y tal médico me lo dijo de tal manera, y de una manera que no siempre se cuidan las formas, porque no siempre se pueden cuidar. Entendemos que los médicos hay veces que están sometidos a un montón de estrés, que todo está sobresaturado y demás, y no siempre se paran a buscar las maneras adecuadas, o no siempre tienen las herramientas. Entonces me fui encontrando con gente con esa problemática, ¿no? Hay un momento en que encuentras a residentes de medicina, y hubo un momento que fue el punto crítico de esta situación, cuando me encuentro a un médico que en ese momento venía de ser paciente y venía diciendo exactamente lo mismo. Y ahí fue cuando me dijo, es que no se nos entrena para esto. Efectivamente no se nos entrena para dar malas noticias o para comunicar verdades dolorosas que puedan ser malas noticias y buenas noticias a la vez. Y ahí fue cuando empieza un poco la historia, y empiezas a pensar que quizá no es la imagen que pueda verse desde fuera, de que el médico no tiene el tiempo para pararse, o que incluso puede ser que pensemos, que en mitad de una situación de dolor pensamos de todo, pensemos, este médico simplemente no es buena persona, siendo elegante a la hora de decirlo. Sí. Y te das cuenta de que quizá hay una parte ahí, hay un vacío en que, bueno, es posible que el médico no salga de la facultad con este tipo de herramientas. Y cuando ya me lo confirman, dice, ostras, creo que puede ser un buen punto para ayudar a pacientes, ayudar a médicos y suavizar un poco esta situación caótica que tienen desde ya, si miramos la vista atrás a la pandemia, ¿no? Ahora con lo de Adamus y demás, hay un caos frenético en el mundo de la medicina que, como tú dices, nos afecta a todos, ¿no? Y es un poco como cuando nace esta situación, esta guía de supervivencia. Claro, porque es verdad que los médicos, médicas, que el personal sanitario tiene una formación científica grandísima, su mente, claro, al final es su trabajo, que esto nos pasa a todos. Cuando estamos haciendo nuestro trabajo, tenemos una perspectiva muy subjetiva, ¿no? Que es donde nosotros centramos la atención o el enfoque, que en este caso puede ser, claro, curar o abordar una determinada situación en la que hay que actuar para intentar preservar la salud, pero a partir de ahí tal vez no tenemos, claro, las facultades no tienen el foco en que finalmente al otro lado lo que hay son personas a las que cualquier decisión sobre ellas pues supone una gran noticia vital que tienen que encajar. Y claro, ahí sí que existe un vacío.
Y ese vacío, además, luego les está pasando factura a médicas y médicos, ¿no? A cualquier profesional de la salud, el enfrentarse a una situación así en la que no sabes muy bien qué decir o lo único que puedes decir inicialmente es no se puede hacer más, le genera un impacto y ahí están los datos, ¿no? Hay cada vez más médicos que están pidiendo ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica, hay un efecto estrés postraumático, ¿no? Que viene como derivado de esa imagen que se planteó y de la que casi se abusó en épocas de pandemia, ¿no? De que son héroes, ¿no? Parece como que al héroe no se le permite llorar, pero el héroe, en este caso, médico, la médica y, por supuesto, enfermeros, enfermeras, todo el personal sanitario, acaban siendo personas a las que también les acaba afectando esta situación como una gota a gota que acaba llenando un vaso que les hace acabar algunas veces en muy malas condiciones, algunas veces incluso con suicidio. Claro, son situaciones que no se hablan, pero que hay que visibilizar. Exacto, ahí está. Cuando abordas esta guía, además estableces, porque bueno, es una guía además ambiciosa, amplia, como decimos, y además a un precio casi simbólico, pueden encontrar en Amazon, abordas diferentes cuestiones. Una de ellas es la gestión de errores durante la comunicación. O sea, estableces, entiendo ahí, unos puntos a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo una comunicación vital en un momento crítico, como es cualquier Sí. estado de salud complicado para alguien, al paciente. Sí, la guía además intenta ser muy directa, ¿no? Porque entendemos que no siempre, como decíamos, no siempre el médico o la médica tienen tiempo para pararse demasiado. Entonces, con maneras muy directas y con protocolos muy rápidos, se busca dar herramientas para una buena gestión del ambiente donde se va a dar la noticia, pautas para el contacto previo a la noticia, para cómo se va a entregar la noticia, cosas que haya que hacer, cosas que haya no que hacer. Se le dice mucho al lector que la pausa es importante, porque hay varios momentos en los que puede ser muy útil establecer 10 o 20 segundos de pausa antes de dar un mensaje o justo después de dar un mensaje para que la persona pueda asimilar antes de seguir dándole otras cosas, ¿no? Hay, por supuesto, y además esta parte quizás la parte más interesante, hay muchas cosas para el autocuidado, para empezar entendiendo cuáles son las cosas que pueden empezar a dar pistas de que hay un burnout, hay rituales de descontaminación, se pone mucho el énfasis en hacer ciertas cosas para proteger esa salud del sanitario, porque el sanitario hoy entra en una sala, da una mala noticia y luego sigue su trabajo, o se encuentra en un turno en muy malas condiciones y se va a casa destrozada o destrozado y mañana tiene que volver a hacer otro turno. Y entonces me pareció interesante plantear cuánto podemos hacer para proteger a ese sanitario, que seguramente sea más rápido que esperar que haya cierto grado de cambios legales o cambios en el sistema para ayudar a protegerlo, ¿no? Y a fin de cuentas sigue siendo ventaja para todos. Por poner un ejemplo, Sí. ¿cuál sería un buen consejo de autoprotección, uno de los que se puede hacer, que es útil para un profesional cuando sale y efectivamente va cargado con todo lo que ha tenido en el día? Pues por poner un ejemplo, hay una especie de ritual de lavarse las manos conscientemente que puede llevarse ya no solo al final del turno, sino después de cualquier mala noticia. Y basta con buscar un baño, entrar, lavarse las manos, poner la atención en el lavarse las manos y durante ese momento dedicarnos un poco a ver qué hemos hecho bien, percibir o incluso observar o, por supuesto, imaginar cuánto de ese pesar se va con ese agua y a partir de ahí simplemente cerrar ese grifo y seguir adelante, ¿no? Y con eso tenemos
una manera rápida de dedicarnos un par de minutos para nuestra propia atención, que nos sirva para salir de una habitación de la que venimos de dar una mala noticia y entrar en otra que nos exige estar en condiciones óptimas, porque esta persona, este nuevo paciente, exige lo mismo que exigía la anterior y no tiene nada que ver como caso, ¿no? Y hay otra cosa que sí que me gusta plantearle, además, esto se lo he dicho incluso a algunos profesionales, psicólogos, compañeros, que les ocurre lo mismo, ¿no? Es bueno tener una carpeta de éxitos, es bueno tener un registro, tener por lo menos algunos casos guardados en algún post-it o en alguna carpeta o en algún sitio. Qué bueno. Que nos recuerde que no siempre las cosas salen como han salido hoy, y que con eso nos recuerden un poco por qué nos metimos en profesiones sanitarias, que todo quien se mete en una profesión así tiene como mínimo una vocación de ayudar a todo el mundo, aunque no siempre ese ayudar implique que las cosas salgan bien. Efectivamente. Entonces, la carpeta es interesante. Es interesante porque a veces cuando nos equivocamos una vez parece que todo es ese fracaso, ¿no? Y sí, es muy fácil esa frase de por qué todo me sale mal. Así es. Hay otro aspecto importante, y es que debemos entender, no sé si lo voy a expresar bien, que no todos los pacientes son iguales, ¿no? El saber medir un poco ante qué paciente estamos. Sí, eso es importante, y eso además requiere también no solo una habilidad personal, sino un toque técnico, ¿no? Si vamos a buscar ayudar a una persona que cuando le damos una mala noticia se rompe a llorar, y lo vamos a ayudar con las mismas herramientas con las que pretendemos ayudar a alguien que explota de ira, o a alguien que simplemente nos niega que eso que le está pasando, que sabemos que es una fase del duelo, ¿no? Cuando decimos, no, eso tiene que estar equivocado o alguna cosa así. Si utilizamos las herramientas equivocadas en un caso u otro, pues seguramente el resultado no sea muy eficaz. Y entonces es importante saber cómo es ese paciente, y para eso necesitamos parar de nuevo a esos segunditos a observar qué pistas nos trae el paciente antes del momento de la explosión, o una vez ya metido en el charco, cuál va a ser el tipo de explosión, si va a acabar reventando a llorar, si va a acabar maldiciendo o si va a acabar negando, que suelen ser los tres casos más comunes, ¿no? En la guía se establecen elementos importantes para preparar al oyente para una mala noticia. Se habla de esa gestión de la comunicación, de la autoprotección del profesional, pero solo tenemos que pensar en cuando hemos pasado por una situación complicada desde el punto de vista de la salud, o la pérdida de un ser querido que ha ocurrido en un hospital. La importancia de quién ha estado con nosotros acompañándonos como profesional, porque cuando ha habido una experiencia en la que nos hemos sentido acompañados y comprendidos, todos destacamos en nuestra conversación, ¿no?, a esa médica, a ese médico, a ese profesional que estuvo con nosotros y qué bien lo hizo, ¿no? Son personas a las que nunca olvidamos. Exacto. Y una buena experiencia en ese acompañamiento es, bueno, yo creo que para el profesional es una sensación que, dentro de toda la dificultad que tiene su profesión en esos momentos, pues supone el que haya paz para él, pero también el impacto que tiene en el paciente. Exacto. Además, esa imagen se queda para siempre. Ese es un punto que parece más importante cuando lo observas, ¿no? Para el profesional pueden ser 3 minutos. Para el familiar del paciente es una imagen que va a estar ahí siempre, ¿no? 20 años después, cuando recordemos a nuestro familiar fallecido, es posible que recordemos muchos pequeños detalles, porque la mente funciona así, muchos pequeños detalles sobre ese momento en el que ese profesional, fuera bueno o fuera malo, nos entregó la noticia de aquella manera que nos la entregó, ¿no? Entonces, creo que es útil cuidar ese punto, ¿no? Y además, como tú dices, igual que dar una mala noticia de una mala manera y recibir el impacto del familiar le hace al profesional un impacto negativo, el salir de una habitación con la sensación de, bueno, he dado una mala noticia, pero
he ayudado, ¿no? Cuando he terminado de curar o ya no he podido curar más, he seguido cuidando a esta persona o incluso a sus familiares, y eso sí que reconforta y eso nos ayuda un poco a entrar al siguiente turno de una manera mucho más positiva. Pero esto ya de mi cosecha me hace siempre pensar en la importancia de que dentro de las especialidades médicas estuviera cuidados paliativos, que sigue sin ser una de las especialidades que hay para residencia. Yo creo que no hay labor más importante que ese acompañamiento final que se realiza, y que hay especialistas para ello, pero no esa especialidad oficial que sin duda tanto ayudaría a profesionales y a pacientes. Pues Sin Anestesia es la guía de supervivencia para profesionales de la salud ante verdades dolorosas, diseñada por supuesto para médicos residentes y estudiantes, pero desde luego también para el bienestar de todos los pacientes. El psicólogo Javier Alcaide. Javier, la podemos encontrar en Amazon. Correcto. Pues hay que buscar Sin Anestesia. Sin Anestesia. Así que lo van a recordar seguro que muy bien, y además a un precio más que asequible, y se acaba de lanzar y nosotros queríamos hablar de ello porque creemos que es una parte fundamental, además de como ciudadanos, porque por ahí pasamos todas y todos, desde luego. Correcto. Todos estamos en esa situación. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ti por esta oportunidad. Buenas tardes.